muchísimas gracias a los organizadores, como siempre, y especialmente a Jesús, porque, bueno, por aceptar esta difícil función de Discussant y además pedirle perdón porque yo sé que no le he pasado los materiales con suficiente antelación como para que prepare una contraponencia, que además creo que me consta que no va a ser una contraponencia, sino un complemento al tema que yo vengo a discutir. Y además, un agradecimiento muy fuerte a Kiko porque la presentación PowerPoint que he preparado no la he preparado yo, sino que la ha preparado Kiko, que es el experto desde la perspectiva estética, no es mío, esto es de Kiko. Entonces, antes de empezar la Pero el presentación, contenido sí. el contenido sí, el contenido sí, el contenido sin ninguna duda, la autoría es en absoluto. Todo el resto, toda la parte estética es de Kiko, el resto es mío. Así que, o sea, los problemas para mí. Entonces, yo antes de empezar la presentación quería proyectar una serie de datos que me parece que son bastante como mínimo curiosos y si nos ponemos un poco exigentes, escalofriantes, porque hay algunas empresas, entre ellas pues, fondos de inversión como por ejemplo BlackRock, que tiene una presencia transversal en muchas empresas de la economía productiva, no solo española, sino mundial. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al mercado de entidades de crédito, nos damos cuenta en los números publicados, no solo por las propias entidades de crédito, sino también por la CNMV, que BlackRock tiene una presencia con derechos de voto de alrededor de un 7% en el Banco de Santander, en CaixaBank tiene alrededor de un 4,5% y en el BBV tiene un 7 y pico. Si nos vamos, por ejemplo, a otro mercado que tiene una alta concentración en España, como es el energético, nos damos cuenta de que esta misma entidad, BlackRock, tiene una presencia de un 6,03 en Iberdrola y un 6,2 en Repsol. Entonces, yo creo que estos datos son suficientes como para plantearse una pregunta clave, porque la presentación que yo vengo a hacer versa sobre cuáles son potencialmente los problemas que se derivan de la participación común, más concretamente la horizontal, pero minoritaria, en mercados oligopolísticos. En los últimos años, yo creo que parece evidente que se ha consolidado una estructura del capital social societario que difiere de la que hasta ahora se había pensado que existía, al menos desde la perspectiva antitrust, en determinadas sociedades. El punto de partida del derecho antitrust había sido considerar las sociedades como actores independientes, cada uno de ellos controlado por un equilibrio interno de capital que actuaba en su propio interés o a lo sumo que formaba parte de grupos. Pero es verdad que esto ha ido cambiando y actualmente hay grandes inversores institucionales como gestoras de fondos, fondos índices, fondos de pensiones y aseguradoras, pero también bancos y sociedades holding que acumulan participaciones significativas, pero no de control, y en esto hay que hacer hincapié, en empresas que en principio formalmente son competidoras. A esto es a lo que hemos llamado common ownership y un subtipo de common ownership es el conocido como horizontal shareholding. ¿Cuáles son las características básicas de esta nueva situación? Pues en primer lugar tenemos participaciones no de control, pero significativas en determinadas empresas que formalmente van a ser competidoras. Esto no quiere decir que el common ownership solo se produzca cuando las sociedades aguas abajo son competidoras, porque en algunas ocasiones este common ownership también se produce de forma conglomerada, incluso en estructuras verticales. Pero yo no voy a hacer énfasis ni hincapié ni voy a abundar en este tipo de situaciones porque me parece que igual que pasa en concentraciones, son ligeramente menos problemáticas, no es que no sean problemáticas en general, pero son ligeramente menos problemáticas que el esquema o la estructura horizontal. Y además esto suele pasar o pasa, y es más peligroso cuando pasa, en mercados altamente concentrados, en mercados muy consolidados. Y cuando hablamos de mercados consolidados, normalmente utilizamos un índice en derecho de la competencia, que es el Herfindahl-Hirschman, pero que este es el que se utiliza oficialmente y es el que nos da los datos de concentración oficiales, pero económicamente se está desarrollando uno nuevo, que es el HHI modificado, que arroja unas cifras de concentración a través de estas estructuras de propiedad horizontal mucho más preocupantes, ¿vale? Entonces, esto se produce, insisto, en estos mercados concentrados y se lleva a cabo por los mismos operadores, que son los sospechosos habituales, como puede ser BlackRock, Vanguard, State Street, el Fondo Soberano de Noruega, etcétera, etcétera.
Esta es la idea. Entonces, con este estado de la cuestión, yo creo que merece la pena hacer una pregunta, y es si esta diversificación de riesgos que llevan a cabo los fondos debe o puede considerarse como una estrategia lícita de inversión, que es lo que defiende gran parte de la doctrina económica, o en cambio genera una distorsión de incentivos que debemos considerar peligrosa y que analizándola bien tendríamos que, digamos, preocuparnos o, en algunos casos, directamente prohibirlas. Y este estudio se tiene que hacer, en mi opinión, desde distintas ramas del ordenamiento jurídico. Por supuesto, el derecho de defensa de la competencia, que es en el que yo me voy a centrar, pero también desde el derecho societario y el derecho de los mercados financieros o una combinación de estos. Y sobre, digamos que las distintas ramas del ordenamiento jurídico que tienen que tener un impacto en el estudio de esta situación, yo quiero hacer dos consideraciones. La primera es que si vamos a optar por una combinación, un análisis de esta situación a través de una combinación de distintas ramas del ordenamiento jurídico, esto tiene que ser coherente. Y digo esto y parece una obviedad, pero en realidad no es así, porque yo creo, y esto pasa muy frecuentemente con el derecho antitrust, que en algunos casos el derecho societario y el derecho de los mercados financieros, y aquí pasa, rema en contra de las finalidades del derecho antitrust. Por ejemplo, cuando fomenta una participación muy activa de un accionariado que se encuentra normalmente en manos de fondos de inversión, que nosotros preferiríamos desde el derecho de la competencia, que para que fuera menos peligroso fuera absentista o como mínimo pasivo, y desde el derecho societario y desde mercados financieros se fomenta la participación activa de él mismo. Y la segunda consideración es que consideremos lo que consideramos, merece la pena que, digamos, el impacto o el assessment jurídico tenga en consideración dos problemas que se pueden producir. El de infra-enforcement, porque un problema de infra-enforcement ante estas situaciones conlleva indudables daños en los consumidores, que veremos posteriormente, o en cambio un problema de sobrereacción. Porque si los vamos a aplicar muy estrictamente, si vamos a hacer un hands-on enforcement en este tipo de mercados, el riesgo que corremos es el de frenar el funcionamiento de los mercados financieros. Y la financiación de las empresas es clave de bóveda para el correcto funcionamiento de los mercados productivos aguas abajo. Entonces, yo creo que hagamos lo que hagamos, primero, hagámoslo coherentemente, todas las ramas del ordenamiento jurídico de la mano, y segundo, tengamos en cuenta que hay que intervenir, pero no hay que pasarse de frenada porque los problemas derivados de una sobrereacción son potencialmente enormes. Bien. Como yo voy a hablar del derecho de defensa de la competencia más que de las otras ramas del ordenamiento jurídico, lo primero que quiero sostener, o la hipótesis de partida que yo estoy barajando aquí, es que el derecho antitrust está pobremente servido para reaccionar contra este tipo de fenómenos. Y la razón me parece que tiene que encontrarse en que se ha producido un desajuste entre cuándo se origina la norma y para lo que está pensada la norma y la situación actual de los mercados. El derecho antitrust surge en una era de capitalismo industrial, donde el protagonista, el centro del estudio, eran empresas productivas, donde los beneficios que obtenían las mismas venían derivados de la existencia de competencia, de una fuerte competencia. Es verdad que hay casos patológicos, por supuesto, los abusos, los acuerdos colusorios y las concentraciones, y precisamente el derecho de la competencia estaba pensado para resolver este tipo de problemas. Y yo entiendo que aquí se me puede plantear rápidamente la objeción de el derecho de defensa de la competencia, o también llamado derecho antitrust, surge precisamente para evitar los trusts, que no es otra cosa que una estrategia financiera para generar una concentración. Y yo creo que esta objeción que se puede hacer no invalida la tesis de partida, porque yo lo que digo con esta teoría no es que el derecho antitrust surja en un momento en el que no hay capitalismo financiero, por supuesto que lo hay, pero los casos patológicos de los trusts son un supuesto clásico de defensa de la competencia, que es el de concentración, donde hay un centro reconocible, donde hay una dirección unitaria y una unidad de control. En el caso que yo voy a estudiar aquí, que es el de Horizontal Shareholding, no hay una
centralización de la dirección, lo que hay es una alineación de incentivos, que es cosa distinta. ¿Vale? Entonces, este escenario en el que surge el derecho de defensa de la competencia ha ido cambiando, el mundo ha ido cambiando. Y actualmente nos movemos en un contexto donde el capitalismo financiero digamos, lleva la delantera. Y como os estaba diciendo, yo creo que el antitrust se adapta bastante mal a esto porque el capitalismo financiero y los problemas que voy a subrayar aquí son graduales, son de graduación, son de influencia, mientras que el derecho antitrust suele reaccionar ante supuestos binarios. En este capitalismo financiero, que es el que tenemos actualmente, el centro del análisis es el capital inversor. Capital inversor que lo que hace es diseñar carteras lo más diversificadamente posible. Entonces, los beneficios que se obtiene por el capital financiero no derivan de la existencia de una competencia feroz, como sí que pasaba antes, sino de una diversificación de riesgos. ¿Qué entendemos por participación horizontal? Porque es algo a lo que me llevo todo el rato refiriendo y en realidad no he dado ni los rasgos característicos ni una definición. La participación horizontal a la que yo me voy a referir se caracteriza, en primer lugar, por ser horizontal. Yo ya he dicho que el common ownership es posible que se produzca tanto verticalmente como conglomeradamente, pero ese no es el escenario más problemático de todos. El escenario más problemático de todos es donde la participación se produce en un mercado aguas abajo, donde las empresas van a competir entre ellas. Esto es intraindustria, no interindustria. Por lo tanto, la horizontalidad no se predica entre financiadoras y financiadas, sino entre financiadas. Eso por una parte. En segundo lugar, existe una pluralidad o puede existir una pluralidad de participantes. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre la financiación unipolar o multipolar o en malla. Y dentro de la multipolar o en malla, porque puede estar no solo BlackRock, sino participando también Vanguard o State Street o incluso entidades de crédito, vamos a tener que preocuparnos sobre si es una participación directa o una participación indirecta, porque es posible que BlackRock participe CaixaBank y entonces en algunas entidades también participe BlackRock y CaixaBank. Entonces el esquema se va complicando. Y no solo eso, sino que es posible que tengan capital en propiedad o es posible que a través de determinados contratos se les haya hecho una cesión de derechos políticos. Entonces, todo esto se tiene que examinar, porque de este examen depende dónde se van a producir los problemas, si solo en el mercado de aguas abajo productivo o también en el mercado de financiación. Y por último, y la más importante de todas las características es cuál es la entidad, cuál es la relevancia de la participación de estos inversores institucionales en las empresas productivas aguas abajo. Porque tenemos un triple escenario y solo uno de ellos es al que yo me estoy refiriendo. En primer lugar, pueden participar generando un control, ¿vale? Cuando esto sucede, pues estaremos eventualmente en un escenario de grupo donde se aplica potencialmente la teoría de la unidad económica y lo que hacemos es controlarlo desde la perspectiva de competencia a través de control de concentraciones. Por lo tanto, este escenario, en principio, con todos los problemas que tiene, ya está resuelto. En la otra parte de la horquilla tenemos otro escenario que no es que esté resuelto, sino que no es problemático, que es el de la mera exposición. Hay fondos que participan de forma puramente económica, no tienen ninguna intención de involucrarse en el gobierno corporativo, lo único que buscan es los beneficios sin incidir ni en la política estratégica económica ni de ninguna otra forma. Entonces, este es un escenario que yo considero que no es problemático, al menos desde la perspectiva de competencia. Pero finalmente tenemos el tercero de todos los escenarios, que es el de influencia. El de la influencia es una zona gris en la que el derecho de la competencia, de momento, no ha puesto el foco de análisis y es donde se van a producir, yo creo, la mayor parte de problemas no resueltos. ¿Cómo se ejerce la influencia? Pues tenemos, por supuesto, distintos canales a través de los cuales vamos a ejercer agencia desde las financiadoras hacia las financiadas. Estos canales son o vienen derivados de los derechos políticos que se conceden a los socios una vez entran en el capital de las sociedades. Por supuesto, los derechos de voto, ¿vale? Los derechos de voto que pueden tener un impacto no solo en el nombramiento de los administradores, con lo cual el control es superior,
sino también en la adopción de decisiones económico-estratégicas y también fijando políticas de remuneración, no solo de los administradores, sino también de los altos cargos, de los directivos, porque dependiendo de cómo se haya diseñado esta política remuneratoria, habrá más o menos incentivos para alinear el comportamiento económico aguas abajo de las empresas financiadas, ¿vale? Entonces, esto por una parte, y el segundo y más importante, y es el que se está considerando, al menos a última hora desde la Comisión Europea, los derechos de información. Es que ser parte del capital da a los socios un derecho de obtener información, en algunos casos muy sensible, sobre las cuestiones que se están debatiendo y las estrategias económicas que se van a adoptar en las sociedades. Información que se puede utilizar en otras sociedades en las que también participe. Pero no solo eso, sino que además de los derechos tradicionales políticos de los socios, recordemos que se produce en sociedades cotizadas una cesión, en muchos casos bastante dramática, de derechos políticos, se cuentan con proxy advisors, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchos canales a través de los cuales, bien de forma tradicional, bien a través de otras vías, se puede ejercer una influencia muy fuerte, pero no controlar totalmente, porque recordemos que si nos encontramos en un supuesto de control, se aplica control de concentraciones y ya está, pero se puede influir bastante determinantemente la política de las sociedades participadas aguas abajo. Entonces, yo lo que me gustaría es partir de la base de que la diversificación del riesgo en la financiación no es en sí misma ilícita. En ningún caso yo voy a sostener esto, pero tampoco tenemos que ser ingenuos porque la financiación horizontal tampoco es inocua. Es posible que se produzca una distorsión de la política de incentivos, porque la pregunta es ¿por qué se está diversificando? Y la respuesta es que lo que buscamos es reducir un riesgo. Y hay ocasiones en las que reducir riesgos es totalmente lícito, como pasa, por ejemplo, en el caso de las aseguradoras, pero hay otros supuestos en los que se reducen riesgos inconvenientes, como en este caso, que se reduce el riesgo de la competencia. Y esto lo digo porque en realidad existen, muy simplificadamente, pero existen dos posibles escenarios. El tradicional, que era desde el que partíamos, donde una persona o un grupo de personas son propietarias del capital de una única empresa, ¿vale? Entonces, de no ser que haya una aspiración patológica, la idea es que compitan intensamente las empresas las unas con las otras. Ya hemos dicho que esta es la fuente de beneficios. En una supersimplificación de cómo funciona la economía, si queremos concebirla como un juego de suma cero, cuando una empresa gana, otra empresa pierde. Pero esto no es preocupante si yo voy en la que gana, ¿vale? Pero como os estoy diciendo, este no es siempre el escenario que tenemos. Hay un escenario donde existen inversores transversales. En este escenario de inversores transversales, el capital lo que hace es ostentar participación en el capital de varias empresas. Y entonces, lo que pasa es que se produce una alteración de los incentivos. ¿Por qué? Porque en estos escenarios la competencia feroz, la que existe y la que beneficia en el primer escenario, ya no es deseable. Lo que buscamos es obtener beneficios de la cartera globalmente considerada, ¿vale? Entonces, la aspiración en este escenario es a suavizar la competencia. Esta no va a desaparecer formalmente nunca, pero vamos a suavizarla muchísimo, creando una estabilidad no deseada desde la defensa de la competencia en dos mercados, en el mercado de financiación y en los mercados aguas abajo. Y esto no es ni siquiera una situación patológica. Esto es intrínseco, esta lógica de funcionamiento es intrínseca al capitalismo financiero, especialmente cuando participan fondos de inversión. En esta diversificación de cartera, lo que hacemos es que el riesgo de cada empresa se diluye en el conjunto de empresas financiadas. Esta es la teoría. Bien, entonces, ante este escenario, desde la defensa de la competencia, nos tenemos que preocupar sobre si produce un daño, ¿no? ¿Cuáles son las teorías del daño? Y a mí me llama la atención porque hay personas que defienden muy audazmente una tesis bastante curiosa en pro de este tipo de modelo, porque sostienen que genera muchos beneficios. Beneficios tanto en el mercado de financiación, el de horizontal shareholding, beneficios tanto en el mercado de financiación
como en los mercados productivos aguas abajo. En el mercado de financiación lo que sostienen es que esta situación genera estabilidad y genera certidumbre. Y el hecho de que haya estabilidad y certidumbre incrementa la liquidez en los mercados de financiación y abre la puerta a que inversores pequeñitos que en otra situación no desearían participar porque el riesgo es grande, pues se lancen al mercado. Y este incremento de liquidez va a trasladarse aguas abajo al mercado de productividad. ¿Cómo? Pues se va a reducir el precio de la financiación por una parte, ¿vale? O, alternativamente, al aumentar el capital que existe, pues va a poder invertirse en innovación, en mejora de productos, incremento del output, etcétera, etcétera. Algo que yo tengo dudas que vaya a producirse en mercados oligopolizados, pero bueno, ahí está la teoría, y que eso en última instancia beneficiará a los consumidores. En cualquier caso, lo que no se niega es que estemos ante un trust de intensidad muy rebajada, donde la competencia se suaviza, donde los precios se estabilizan y se tiende a unas cuotas altas. En contra de esta tesis, ¿vale? Que ya os digo, me parece un poquito peregrina, lo que sí que hay son bastantes estudios, que es cierto que todavía son anecdóticos, pero que ya existen en el mercado de aerolíneas, en el mercado bancario, en el mercado de semillas y en el mercado farmacéutico, donde se observa que allá donde hay escenarios de horizontal shareholding, se producen pues, los sospechosos habituales, aparecen los sospechosos habituales, que es elevación de precios, restricción de output, reparto de mercados y reducción de la calidad. Aunque esto tengo que poner un asterisco, porque los estudios económicos es verdad que sostienen que estos perjuicios se producen allá donde el common ownership se produce intraindustria, no interindustria, porque si estamos ante un escenario de common ownership interindustria, se sostiene que se producen las eficiencias propias que ya se estudian en concentraciones verticales o conglomeradas, ¿vale? Entonces, yo estoy refiriéndome a unos perjuicios que aparecen especialmente cuando este common ownership se manifiesta a través del horizontal shareholding. Bien, ¿cuál es mi posición? Yo creo que las participaciones horizontales que se producen en mercados donde aparecen determinados requisitos no son un rasgo neutro del capitalismo financiero, sino que funcionan como mecanismos de alineación de incentivos entre competidores. Bien, ¿y cuál es el problema? Pues el problema es que el derecho antitrust es a todas luces insuficiente, porque no está bien adaptado y porque además tiene que remar en contra de una corriente que viene fuertemente estimulada por el derecho societario y por el derecho del mercado de valores. ¿Cuáles son los instrumentos clásicos que tenemos nosotros para tratar estos problemas? Fundamentalmente dos. Tenemos concentraciones y tenemos acuerdos colusorios. Yo, cuando hablamos de concentraciones en el escenario de horizontal shareholding, la teoría económica lo que sostiene es que suelen funcionar como la antesala de la concentración, ¿vale? Lo normal es que esta concentración se produzca paulatinamente y empecemos poco a poco con participaciones, insisto, no de control, pero significativas, que terminen en última instancia en una concentración, normalmente a través de una fusión. Y aquí hay resultados económicos contradictorios, porque hay personas que sostienen que cuando esto se produce, en realidad los daños derivados de la concentración, que es el último punto de llegada de esta estrategia paulatina de control, en realidad estos daños son pocos. Pero claro, son pocos porque el contrafáctico viene de un escenario de horizontal shareholding, no del verdadero contrafáctico que sería cero concentración y cero influencia. Pero aunque esto sea así, ¿vale? Y yo sostengo que esto es pernicioso, el control de concentraciones, como os estaba diciendo, en realidad no funciona bien. En primer lugar, porque las participaciones minoritarias están directamente excluidas del reglamento de concentraciones. Es verdad que hay una nota consolidada donde se sostiene por parte de la Comisión que las situaciones de control son situaciones de control de facto. Esto quiere decir que a priori, y dependiendo del escenario, independientemente del porcentaje de la cuota de capital social que se ostentara, deberíamos poder aplicar el tema de control de concentraciones.
Pero esto se ha hecho, yo creo, de forma bastante desilusionante por la Comisión Europea. Y tenemos varios casos. Tenemos el primero de todos, que es el caso de la concentración, del estudio de concentración, que fue denegada, pero no fue denegada por esto, que es el del caso de Ryanair con Aer Lingus, donde se denegó en 2 ocasiones la concentración, pero mientras se estaba produciendo este proceso de concentración, insisto que se había solicitado autorización a la comisión, lo que hizo Ryanair fue participar en un 30% a Aer Lingus, ¿vale? No le autorizaron la concentración, pero lo que no pudo justificar la Comisión Europea en ningún caso es una obligación de desinversión de ese 30%, ¿vale? Entonces, esto en el primer de todos los temas. Algo que suscitó que se elaborara un white paper en 2014 precisamente sobre esto, pero que, como vemos, pues no se metió en el tema del reglamento de concentraciones. Y luego tenemos 2 escenarios más, uno en 2017 y uno en 2018, con la concentración de Roe y Dupont, donde la comisión dijo que es verdad que en los casos de common ownership, porque esto era un supuesto de common ownership, se incrementaba, y lo dijo así, se incrementaba el riesgo de que se produjeran efectos anticompetitivos en precios y en innovación. Y en el caso de Bayer y Monsanto sostuvo exactamente lo mismo en 2018, ¿vale? Pero de momento no ha sido una herramienta suficientemente útil, suficientemente efectiva para tratar el tema de horizontal shareholding desde la perspectiva de concentraciones. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Que, bueno, no quiero terminar con una nota pesimista, sino un poquito más optimista. La segunda vía son los acuerdos colusorios. ¿Cuál es el problema en estos casos? Pues que la realidad es que no hay un acuerdo expreso, ¿vale? Que no tenemos un acuerdo expreso, sino que naturalmente se tiende a una alineación de intereses en las empresas participadas aguas abajo. Entonces, ¿por qué se podría eventualmente ir? Por conductas conscientemente paralelas y también por prácticas facilitadoras como los intercambios de información. Y esto, digamos que es una tesis que se ha recogido muy recientemente, en 2025, en una concentración que se analizó por la comisión en el caso de Globo y Delivery Hero. Es verdad, bueno, de hecho, se impuso la primera sanción por artículo 101 por una práctica que se había vehiculizado a través de un supuesto de participación minoritaria. Pero no es exactamente el caso del que estamos hablando, porque el caso de Globo Delivery Hero no era un supuesto de horizontal shareholding, sino de participación cruzada, porque en realidad son 2 competidores que se están participando mutuamente. Dicho lo cual, es una tesis que, aunque no se produzca exactamente en el mismo marco que el tema que estamos estudiando, ¿vale? No se aplica a fondos de inversión, sino a participaciones cruzadas, es una teoría, la de los intercambios de información y prácticas facilitadoras, que puede perfectamente trasladarse, que puede trasladarse con muchos obstáculos, pero que puede trasladarse al análisis de los problemas que van a ir produciéndose o que van a ir detectándose porque produciéndose, a saber cuánto tiempo llevan produciéndose, en los mercados en los que hay mucha intensidad de horizontal shareholding. Y quiero finalizar con unas conclusiones un poco en pañales, porque es verdad que es un trabajo que todavía está haciéndose, no es un trabajo que está finalizado. La primera es que el common ownership y el horizontal shareholding en realidad no debe considerarse en sí mismo, per se, ni un problema, ni desde luego una infracción de defensa de la competencia. Pero es verdad que sí que tiene que empezar a estudiarse como un factor estructural potencialmente relevante a la hora de hacer análisis, que de momento se está dejando de lado. En segundo lugar, se tiene que cambiar el análisis. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que empezar a estudiar es cuál es la incidencia que tienen determinadas estructuras de capital social en los incentivos de las participadas. Cierto es que no toda participación es la misma. Hay que tener en cuenta cuando hagamos este análisis cuál es el porcentaje de participación que se tiene, ¿vale? Porque eso da un dato indirecto sobre la intensidad de la influencia que se puede ejercer. ¿Cuál es el grado de dispersión? Igual se participa en muchas empresas aguas abajo, igual son en pocas. Yo creo que los problemas esencialmente se van a producir en mercados muy concentrados, pero bueno, esto también hay que estudiarlo. ¿Cómo se han concedido los derechos políticos? Porque es posible que se tenga capital PUR
no se tengan derechos políticos o no se ejerzan derechos políticos deliberadamente, ¿no? Se decida, por ejemplo, renunciar al derecho a nombrar a un administrador en el Consejo, que eso ya sabemos que hay empresas que para evitar control de concentraciones lo están haciendo. ¿Cuál es la estructura del mercado en el que se opera? Un número de participantes y si se controlan o no se controlan los administradores. Y finalmente, y desgraciadamente, yo tengo que terminar pues, con una nota un poco trágica, porque tenemos que ser un poco conscientes de que las categorías tradicionales del derecho antitrust cuadran mal, porque no estamos en escenarios de control, sino que estamos en escenarios graduales de influencia, donde la disciplina se ejerce eventualmente solo de forma indirecta y a lo que se tiende es a una alineación soft, muy suave, de incentivos. Es insuficiente, por supuesto, la herramienta de control de concentraciones, pero es que también es insuficiente el artículo 101 para resolver este tipo de temas. Yo, si pudiera terminar con una última cuestión, es que parece necesario, y yo creo que esto se repite en muchas ocasiones, pero me parece obvio en este caso, que hay que repensar la aplicación del derecho de la competencia tradicional a contextos para el cual inicialmente no estaba pensado, porque si no, nos vamos a encontrar unos mercados en los que se produzcan una serie de perjuicios que no seamos capaces de controlar públicamente de ninguna forma. Con esto yo termino la presentación. Muchas gracias.